when stars are in light, though we would know. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa junto a la Fundación Internacionalista de Bolivia. Para mí es un placer acompañarles. Romina Daza Ramos los va a estar acompañando durante esta noche y durante toda la semana en este curso imperdible que tenemos de comunicación estratégica electoral. Una temática que estoy segura muchísimos de ustedes lo han estado esperando, y pues acá junto y gracias a la Fundación Internacionalista de Bolivia y a todos los expertos que nos van a estar acompañando durante la semana, pues los vamos a llevar hasta sus pantallas. En primer lugar, vamos a dar el agradecimiento nuevamente a la Fundación Internacionalista de Bolivia que permite este curso de comunicación estratégica electoral. En este día número 1 vamos a estar con la temática del análisis del entorno, opinión pública y sistemas electorales, hoy 17 de octubre. También vamos a dejar, ahí ustedes tienen el enlace para que puedan acceder a todos los cursos de la Fundación Internacionalista de Bolivia, no solo el curso que tenemos actualmente, sino a todos los cursos a los que ustedes puedan acceder. Tienen ahí el enlace en la transmisión en vivo. Ustedes deben seleccionar el curso, matricularse con el código FIP 2022. También los invitamos a que durante la transmisión, durante esta interacción con nuestro experto, ustedes puedan hacer sus consultas, ya sea a través de la plataforma de Facebook, y también estamos al vivo por YouTube de la página de la Fundación Internacionalista de Bolivia. Ahora nos queda agradecer a todas esas organizaciones que hacen que, pues, semana tras semana vayamos llegando con todos estos cursos interesantes. Vamos a agradecer a la Fundación Internacionalista de Bolivia, vamos a agradecer también al Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, a AGLOS, Agencia Global de Seguridad y Servicios, a OISCOT, el Observatorio Internacional de Seguridad, Crimen Organizado y Terrorismo, a la Red Mundial de Jóvenes Políticos Chuquisaca, a la Red Mundial de Jóvenes Políticos Oruro, Acción Juvenil Mundial
Chuquisaca y Soberana Orden Hospitalaria de Victoria, Gralix Consulting, auspiciadores, como nuestros auspiciadores, se encuentra la Agencia de Relaciones Públicas Sangar Consulting, Free Travel, Group Travel, Aglos y a todos nuestros patrocinadores. También a nuestros aliados estratégicos, a la carrera de Ingeniería Comercial, a la carrera de Administración de Empresas, a la carrera de Comercio Exterior y Aduanas, a la carrera de Economía, a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores, a todos nuestros auspiciadores y a todos nuestros aliados estratégicos. También tenemos que agradecer, noche a noche, vivo a vivo, tenemos que agradecer el streaming de IMD Bolivia. Bueno, ya comenzando, sin más, porque tenemos una noche muy, muy interesante y el tiempo, y también sé que todos ustedes están interesadísimos en escuchar hoy la presentación de nuestro experto, nuestro experto Marco Antonio Vázquez, que nos está acompañando desde la Ciudad de México, en el país de México, desde el norte de nuestro continente, nos va a estar acompañando, hablándonos de toda la temática. Pero para eso también vamos a presentar a continuación a los entrevistadores que vamos a tener el día de hoy. Vamos a comenzar a presentar en primer lugar a Abril Dayana Núñez Daza. Ella nos va a estar acompañando, ella nos está acompañando desde Sucre, la capital de Bolivia. Ella es estudiante de la carrera de Ingeniería Comercial del primer año, es técnico superior en manejo de paquetes. También ella ha sido parte como voluntaria de lo que ha sido todo el proceso de reacreditación de la carrera de Ingeniería Comercial. Así que la tenemos hoy. Muchísimas gracias y bienvenida, estimada Abril, por ser parte hoy como entrevistadora en su primera incursión en este mundo. Muchísimas gracias, bienvenida. Buenas noches, licenciada Romina. Agradecer también al público que está presente, que nos está viendo a través de la transmisión tanto de Facebook como en YouTube. Empezar con la jornada número 1 hablando sobre el análisis del entorno y opinión público y de los sistemas electorales, que es un tema muy importante, ya que estamos en este tema, ¿no?, de las elecciones y todo esto. Muchísimas gracias, querida Abril. Bueno, a continuación vamos a presentar al segundo entrevistador. Ahora vamos a romper esquemas. Estamos rompiendo esquemas porque es lo que nos gusta junto a la Fundación Internacionalista de Bolivia. Vamos a hacer un nuevo formato. Vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a tener 2 entrevistadores. A continuación les voy a presentar a Franco Espada Espinosa. Él también es estudiante de la carrera de Ingeniería Comercial de segundo año. Él tiene mucho interés en todo lo que es la temática de mercado, toda la temática empresarial. Y él quiere poner en práctica todos esos conocimientos. También es una persona pues extrovertida y vamos a estar conociendo un poquito más acerca de Franco. Él tiene experiencia como editor en muchas empresas, además de experto y conocimiento en planificación de eventos, creación de contenidos y también manejo de paquetes. Muy buenas noches, estimado Franco. Bienvenido al día número 1 de nuestro interesantísimo programa junto a la Fundación Internacionalista de Bolivia. Muy buenas noches, querida licenciada. Más bien agradecer a todo el público presente, que hoy y esta noche se va a aprender mucho y vamos a hablar bastante sobre los temas que dijo mi compañera Abril. Así que empecemos, ¿no? Para que dar mucha vuelta. Claro que sí. Muchísimas gracias, querido Franco. Y pues ahora sí vamos a presentar a la estrella de la noche, a nuestro experto. Ya ahí estábamos nombrándolo. Él es Marco Antonio Vázquez, como les decía, él nos va a estar acompañando desde la Ciudad de México. Él tiene una formación, tiene una maestría en Dirección de Negocios de la Universidad Anáhuac, es licenciado en Administración de Empresas y también tiene una licenciatura en Comunicación y Periodismo. También dentro de lo que es la parte de la experiencia de nuestro experto el día de hoy, pues él tiene mucha experiencia, es un experto realmente en lo que son comunicaciones y relaciones públicas, con 20 años de experiencia en medios de comunicación, 17 años como consultor en desarrollo de negocios y pymes, consultor certificado por el Ministerio de Economía. Él fue reportero en un grupo Radio Centro Noticieros, dentro también del sistema de radio y televisión mexiquense, como editor, locutor, conductor y productor de estos importantes medios, director de Relaciones Públicas, DFI Scorpion Grupo Corporativo, productor noticiero internacional global del Canal 22 y actualmente es director general de Gralix Consulting, agencia de relaciones públicas. Con este preámbulo, pues damos la bienvenida a nuestro experto. Muchísimas gracias, estimado Marco, y pues nosotros felices y contentos de tenerlo hoy acá para comentar y darnos un poquito de su gran experiencia. Muchísimas gracias, Romina, Franco, Dayana, gracias por esta invitación y por supuesto también agradecerle
a la Fundación Internacionalista de Bolivia por esta oportunidad de poder compartir pues algo de lo que la experiencia me ha dado en estos temas, sobre todo de comunicación, relaciones públicas. Y valdría la pena comentar también que yo estoy especializado particularmente en lo que es temas de crisis de reputación corporativa. Invariablemente el tema político es parte de nuestro ADN porque al final del día es comunicación. Un político no deja de ser un producto que hay que posicionar en el mercado y de ahí vienen otros aspectos importantes como es la opinión pública, la percepción que tienen el electorado para saber si ese personaje es el adecuado o no para dirigir ya sea un municipio, un estado o departamento, como ustedes les llaman, o en definitiva un país. Entonces, en ese ámbito es donde yo me desempeño. Actualmente nuestra agencia de relaciones públicas que se ubica en Ciudad de México, pues bueno, somos una agencia que se ha especializado mucho en el tratamiento de crisis de reputación corporativa. Llevamos ya prácticamente 17 años en estos temas atendiendo pues prácticamente de todo, ¿no? A últimas fechas hemos tocado temas de cómo se tratan, por ejemplo, los suicidios al interior de empresas, ¿no? ¿Cómo se informa este tipo de situaciones? ¿Cómo se trata tanto interna como externamente? Y al final del día, si tú no sabes como empresario cómo tratar estos temas, pues obviamente afecta lo más valioso que tiene una empresa, aparte de la reputación, es la credibilidad. Y en esto, pues también hablamos mucho con temas de políticos, porque reitero, no hablamos desde la óptica del marketing, desde el posicionamiento, sino cómo se estructura un personaje para que la opinión pública pues sea importante. Así que de eso estaremos hablando esta noche y pues no me queda más que agradecerles a todos ustedes esta oportunidad que me dan desde la Ciudad de México poder compartir algo de lo que la experiencia me ha dado. Muchísimas gracias, estimado Marco. Y pues ya, los dejamos con las estrellas de la noche. Vamos ahí a escuchar un poquito la temática. Nuevamente, los invitamos a seguir, a hacer sus consultas durante la transmisión, que al final de la entrevista vamos a estar resolviendo todas las consultas. Tampoco olviden dejar ahí desde donde nos están siguiendo. Sabemos que nos siguen desde toda Latinoamérica, así que vayan dejando ahí sus saluditos. Sin más, los dejo. Adelante. Buenas noches, Marco Vázquez. Bueno, vamos a empezar con con la primera pregunta acerca del análisis del entorno, que es ¿qué papel o rol juega la comunicación en la política vista desde un proceso electoral? Claro que sí, Dayana. Pues mira, este tema habría que entenderlo desde diferentes aristas. Y yo partiría que para poder entender el papel que tiene la comunicación en un proceso electoral, tiene que ver más con tres aspectos o tres rubros que yo considero muy importantes, porque estamos hablando de que en el momento en que un personaje político está buscando un puesto en la administración pública, que mayormente va dirigido pues a temas de presidente de la República o del país, ya sea alguna diputación local o federal, o bien algún cargo en una senaduría, dependiendo cada país, evidentemente. Pero bueno, todos los políticos tienen algo en común: necesitan un proyecto de nación. ¿A qué se refiere esto cuando hablo de proyecto de nación? Si un político busca un cargo, técnicamente debería de tener un proyecto o lo que lo que la fundación inclusive ha propuesto en temas de política pública. Cuando hablamos de política pública, pues hablamos de ciertos desafíos que tiene cada país, cada región, cada municipio y que tienen que resolverse. De ahí que surgen justamente los congresos locales o federales, pues para resolver justamente estas problemáticas. Y puede ser temas de seguridad, puede ser temas de desarrollo económico, de educación, vaya, todas los pilares que son propiamente fundamentales para cada país, para cada región, cada estado. Entonces, cada político que busca un cargo público a través del voto debe de tener un proyecto. Si hablamos específicamente de lo que es el presidente de un país o un candidato que está buscando
representar a ese país, pues debe tener un proyecto de nación. Ese sería uno de los principales rubros por los cuales la comunicación va a jugar un papel muy importante. Ahora también esto, visto desde nuestra óptica como expertos en temas de comunicación, pues obviamente no es un proyecto que salga de la noche a la mañana. Estamos hablando de que antes de que exista ese proceso electoral, y estoy hablando todavía de temas, por ejemplo, de una elección interna, porque cada partido político, cada grupo tiene, pues todos, algunas personas tienen aspiraciones y entonces empieza esa selección interna para posteriormente elegir a su candidato. Y bueno, sobre eso es como se va trabajando un proyecto de comunicación para que pueda impactar en el electorado. De aquí que la comunicación, dependiendo también el tipo de proyecto que se estructure, es conforme se va a posicionar. Y luego, ese sería el primer rubro. Viene el segundo rubro importante, que es el personaje. Sabemos que, bueno, en temas políticos, inclusive en los propios partidos, existen diversas, a veces hasta confrontaciones, ya sea físicas, verbales. Yo creo que toda América Latina ha experimentado eso, donde los propios partidos tienen conflictos porque todos están buscando ahí, pues, ser el elegido, ¿no? Sin embargo, también para nosotros que nos dedicamos justamente a tratar el tema de la comunicación, pues tenemos que ver quién es el personaje elegido para estudiar su comportamiento, su historial, cómo ha sido su desempeño, si es un político ya de muchos años, si es un personaje que surgió a lo mejor de algún movimiento social y de repente empieza a ser muy popular, y obviamente pues hay que evaluar todos los escenarios probables y posibles, por lo que es importante para nosotros pues estudiar este personaje. Hay que ver si es contundente en el mensaje que se puede desarrollar, si es una persona que puede estructurar ciertas negociaciones para posteriormente negociarlas y llevar a cabo pues todo un proyecto de nación. Y el tercer rubro que yo considero muy importante pues es justamente la oratoria, ¿no? La estrategia de comunicación, qué tanta facilidad de palabra tiene, ¿es realmente el candidato adecuado? ¿No será un personaje visceral? Es decir, que de repente le traicionan las emociones y entonces se entusiasma y empieza a hablar de más. O sea, todos esos aspectos es lo que se estructura y es el rol que tiene la comunicación dentro de la política vista en un proceso electoral. Quienes hemos trabajado con políticos sabemos que, bueno, a veces la reputación que tienen o que vienen arrastrando tal vez no es la más adecuada, pero también hay otros factores que pueden influir en la toma de decisiones y sobre todo en la opinión pública. Recordemos que si un candidato llega señalado por X o Y situación, ya sea enriquecimiento ilícito, situaciones ahí de abuso de poder, no sé en otros países, pero bueno, particularmente en México, por ejemplo, algunos políticos gozan de lo que se le denomina el fuero, es decir, que mientras están en el cargo público, no los pueden señalar, no los pueden enjuiciar por determinadas acciones. Cada país tendrá sus propias reglas, pero esencialmente esos serían los tres rubros importantes que nosotros, quienes nos dedicamos a estos temas, yo particularmente el tema de la reputación, que tiene que ver justamente con el aspecto político, bueno, pues es algo de lo que nosotros analizamos antes de poder trabajar con un político en estos temas, ¿no? Así que ese es el rol que juega la comunicación, vaya, como ciencia, porque entendamos que la comunicación, pues, es una ciencia muy amplia, ¿no? Así como hay comunicación política, así hay comunicación corporativa, así hay comunicación institucional y la cantidad de comunicaciones que quieras, ¿no? Pero esencialmente creo que hablando específicamente de estos temas, pues es lo que yo te pudiera comentar sobre el rol que tiene la comunicación en el ámbito político.
Perfecto, muchas gracias. Tomar en cuenta, ¿no? Los tres puntos, los que son los rubros, como estaba diciendo. También, ¿no? Decir que podemos quedar que la persona que está yendo al cargo también tener sus propuestas claras en ese sentido, para saber si cuando ya esté en el cargo, esa persona pueda cumplirlo, ¿verdad? En ese sentido. Sí, mira, cuando se trabaja con personajes políticos, yo creo que uno de los factores es hacer un análisis muy profundo, porque cuando hablamos de estrategia, y fíjate lo que voy a decir, estrategia no significa hacer una campaña de marketing. No, eso no hablo de esa estrategia. Si bien cuando tú desarrollas un programa de comunicación, debe estar sustentado con muchísimos aspectos. Obviamente dependerá de cada región, de cada país, de cada reglas. Inclusive aquí hay algo importante que hay que precisar, ¿no? Que es el tema de las reglas propias del proceso electoral. Esto, obviamente, pues ya te indica que, por ejemplo, cuáles son los periodos de la elección, cuáles son los periodos de la campaña, hasta dónde sí, hasta dónde no, qué tiempos tienes en los medios de comunicación. Vaya, o sea, hay diversas reglas que, bueno, en cada país son distintas, pero invariablemente el tema es, lo principal es la comunicación, ¿no? Cómo vas a estructurar ese mensaje que no solamente es lo que va a hablar el candidato, sino cómo se va a desarrollar toda una campaña en sus diferentes procesos, tanto la pre-campaña, la campaña, el propio proceso electoral y finalmente si queda en el cargo, pues entonces ahí vienen diversos factores que más adelante los voy a comentar, pero que son esenciales. Ahora bien, el marketing político, el marketing, y como lo comenté al inicio, un político al final del día es un producto que tenemos que posicionar en el mercado para que la gente o el electorado pueda consumirlo. Pero antes de pensar en esa estrategia, en esa campaña pública, entonces primero hay que pensar en cómo va a ser, cómo se va a estructurar los mensajes, cómo se van a desarrollar los diferentes tiempos o los procesos que se marque durante un proceso electoral, porque nosotros nos vamos a enfocar mucho en la opinión pública. Se puede visualizar desde dependiendo del personaje, si viene con muy buena reputación y viene muy intencionado, por eso hablaba de aquellos personajes que surgen de esos movimientos sociales y la gente lo toma como algo muy propio y dice, este es mi candidato, perfecto. Hay muchos factores que influyen a la hora de poder realizar una estrategia. Entonces, no solamente es pensar en vamos a lanzar tantas campañas y se va a posicionar las métricas, las analíticas. Sí, eso para nosotros es una herramienta, pero lo esencial es desarrollar todo un plan de comunicación en este proceso. Muchas gracias. Ahora sí paso la palabra para las siguientes preguntas a mi compañero Franco. Muchas gracias, Abril. Muy buenas noches, Marco Antonio. Ya vamos viendo, ¿no? Que la comunicación es muy importante, tanto en la persona que va a estar en el jugando, por así decirlo, el juego, y el equipo que tiene detrás. Para eso quisiéramos saber qué factores son determinantes en las estrategias de la comunicación. Claro que sí, Franco. Mira, uno de los, bueno, obviamente comenté que el factor primordial son las reglas del juego. Las reglas del juego usualmente las determina el órgano electoral o el instituto electoral. Es el que dice los tiempos, las vedas electorales, ¿no? Para los que ya están en el cargo, hablando de algún alcalde municipal, algún gobernador de algún departamento, incluido el propio presidente, pues hay una veda donde no se puede hablar de programas porque puede ser tendencioso y puede marcar ahí como que es que están apoyando a tal candidato o el que está en el poder, pues obviamente también tiene su candidato, ¿no? Entonces de ahí que vienen esos temas que son fundamentales como lo es pues las reglas del juego, ¿no? Que sí, que no, hasta dónde sí se puede, hasta dónde no se puede. Entonces, dentro de los factores que determinan la estrategia de la comunicación, pues yo aquí hablaría de
Primeramente, y a lo mejor voy a regresarme un poquito al tema del análisis del perfil, sobre todo del candidato. Porque si tienes un candidato que se caracteriza por ser popular, por ser empático o lo que en algunos países le llaman tiene carisma, tiene ángel, ¿no? Y dices, oye, este personaje me gusta. O también puede ser muy odiado. Esto en temas de reputación para nosotros, pues obviamente tenemos que hacer un análisis muy detallado. Necesitamos ver sus antecedentes históricos, cómo se ha desempeñado, si ya estuvo en algún cargo, cuál fue su desempeño durante ese proceso, si fue señalado, si no fue señalado. Recordemos que en algunos países el tema de la reputación, sobre todo si algún político es señalado, pues dicen que todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, algún político puede ser señalado de enriquecimiento ilícito, por citar algo, pero mientras no se le demuestre, pues solamente queda en suposiciones. Y eso puede afectar o no el proceso de elección, ya sea que es el candidato o el que va a ser el candidato dentro de ese grupo del que ya hablamos, ¿no? Entonces, todos estos factores pues son muy importantes. Aunado a esto, viene la parte de los escenarios probables y posibles. Cuando nosotros trabajamos con personajes públicos y que tienen aspiraciones a otro cargo, pues obviamente tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que ver la parte de, a ver, ¿qué puede ocurrir si su reputación es manchada durante el proceso electoral? Son temas que tenemos nosotros que considerar, como puede ser el escenario adecuado, como puede ser el peor escenario, y saber cómo reaccionar ante este tipo de situaciones, porque tenemos que prepararnos tanto el mensaje positivo como el mensaje negativo. Esto es una tarea de quienes trabajamos en ocasiones el tema de las campañas políticas, porque estamos haciendo una estrategia de comunicación. Entonces, tenemos que evaluar, ya con los antecedentes históricos, vamos estructurando diferentes mensajes, porque es lo que ya le llamamos el diseño propiamente de la estrategia de comunicación. Y recordemos algo importante. Si es un candidato que busca algún cargo de elección popular, como puede ser un alcalde o puede ser el propio presidente, tenemos que identificar el tipo de mensaje que va a ir dirigido al electorado, es decir, al popular, al que nos tiene que elegir, ¿no? Pero recordemos que también está el sector empresarial, al que en muchas ocasiones necesitamos convencer, pero no con palabras, sino con un proyecto estructurado donde pueda haber ese beneficio, y no hablo de corrupción, hablo específicamente de que todo país requiere una política pública, sobre todo en el aspecto económico. Entonces, el mensaje que tenemos que estructurar es cómo la iniciativa privada, los empresarios, pueden aportar o pueden verse beneficiados en términos generales de que mientras el candidato que llegue y sea elegido, sepan que ese gobierno va a respetar ciertos aspectos, por ejemplo, de mayor apertura a la inversión extranjera, por ejemplo, se pudiera hacer un punto. También cómo vas a desarrollar la industria, las pymes a nivel interno. Estamos hablando, bueno, sé que en Bolivia también hay mucho el tema de las cooperativas, que en México nosotros la conocemos como la economía social, ¿no? Los grupos que se organizan y producen y también aportan mediante sus impuestos, mediante sus planes de comercialización, entre otros aspectos, pero esto ayuda de muchas formas para que la economía de un país pues, pueda trascender. Entonces, estos son, digamos, la identificación de nichos para que podamos ir creando un mensaje para cada uno de ellos. Estos para mí, obviamente habrá otros y cada persona, cada estratega político puede desarrollarlo según su experiencia. En el caso nuestro, nos basamos más en estructurar un mensaje donde no solamente actuamos nosotros, hay otras personas que intervienen porque obviamente trabajar un proyecto de nación es un proyecto que toma muchísimo tiempo, usualmente con 2 años de anticipación,
nosotros ya vamos trabajando un proyecto. Así que yo diría que estos son los factores que determinan la estrategia de la comunicación en un proceso electoral, pero recordemos algo importante, todo busca impactar en la opinión pública. Entonces, podría decirse que el análisis del perfil del candidato es como lo más importante o va por etapas, ¿no? Va el más importante y más abajo viene más importante. Por ejemplo, hablaste igual de los escenarios posibles. Plantearnos que pudiese pasar un escenario malo, ¿nos enfocamos más en ambos o solo nos enfocamos en uno, en el que está más posible a pasar? Mira, para esto hacemos uso de ciertas herramientas que nos permiten crear escenarios, ¿no? Obviamente tenemos que estar preparados para todo, porque no sabemos qué puede pasar. Lo que sí sabemos es que va a ocurrir. ¿Cuándo? No lo sé, pero debemos estar preparados para poder atender y reaccionar. Yo creo que todos hemos visto, hay políticos que sencillamente llegan, pero no sabemos nada de ellos, no sabemos qué hicieron. Esto generalmente se da en los congresos, ¿no? Donde pues a lo mejor algunos fueron resultado de las circunstancias. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el que era el candidato resulta que se enfermó y entró el suplente y el suplente pues aquí estoy, ¿no? Pero no trae una visión, o sea, ya llegaste al poder, pero hay, yo les puedo asegurar que hay muchísimos políticos que pasan desapercibidos porque no sabemos qué hacían o qué iniciativas propusieron para mejorar. O sea, hay muchos aspectos, pero aquí, por ejemplo, el tema de, y respondiendo a la pregunta, que qué es más importante, todo es importante. Todo, nosotros tenemos sí que tener un perfil, por ejemplo, bien detallado, ¿no? Analizar el perfil. Puede ser que ese personaje, y lo comenté al inicio, que sea muy visceral, que le afloren las emociones y se ponga el tú por tú porque alguien lo criticó, o si en su país se realizan los debates públicos donde se confrontan todos los candidatos, ¿no? Ahí hay que ser muy cuidadosos porque de lo que se trata es de vender un proyecto. Entonces, nosotros aquí hacemos estrategias de venta. Fíjate hasta dónde llega la política. Hay que saber vender. Hay que saber estructurar un mensaje para que te convenzas de que nosotros somos la mejor propuesta para llegar al gobierno, ¿no? Entonces, pero para llegar a eso, necesitas darle argumentos fundamentados en ciertos proyectos, ciertos beneficios. Entonces, al final del día, ese candidato tiene que venderse. Y entonces nosotros tenemos que trabajar también en técnicas de venta, porque si el mensaje no se vende, pues va a resultar que por error, tal vez, a veces el mismo personaje, te reitero, si es muy visceral, si es muy de emociones, pues lo más seguro es que termine echando a perder toda una campaña. Y pregúntate algo, y esto es una reflexión para todos, ¿por qué los candidatos que usualmente ya tienen o son del partido que está en el poder son los que mayormente ganan? La respuesta es muy sencilla. Son los que invierten en estrategias de comunicación. Esto que te estoy platicando se viene trabajando en diferentes partidos políticos, los que realmente tienen que invertir porque eso es lo que se hace. No es un proyecto, te reitero, improvisado. O sea, aquí tenemos que ver muchísimas cosas, hay que entender cómo funciona, cuál es la percepción que tiene la gente, a pesar de que la reputación de los candidatos, de los políticos, está por los suelos. A donde vayas, si tú le hablas de política a alguien, te va a decir, no, es que fulano, sultano, son de lo peor, no nos ayudan, cuando llegan al poder se olvidan, bla, 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 bla. Sí, pero al final del día tienes que votar por alguien. Pero aquí es donde se estructura todo todo lo que es la comunicación política para poder llegar positivamente a la opinión pública. Entonces, estos serían, yo creo que no hay como tal, ¿qué es lo más importante? Porque pues a veces el perfil tiene que improvisar por cuestiones que no se habían contemplado, pero todos
O sea, no es que no se haya contemplado, es que todo está contemplado y hay que saber cómo reaccionar. Así que los factores pueden ser vastos, podríamos aventarnos 2 horas hablando de pura estrategia de comunicación, pero esencialmente yo te diría que sí, el análisis del perfil es importante, sus antecedentes, determinar los escenarios probables y posibles, diseñar ese mensaje y finalmente identificar los nichos a donde queremos llegar y vender nuestra propuesta. Muchas gracias. Entonces vamos viendo que en sí todo es determinante cuando estamos hablando de política y vendernos, ¿no? Entonces, para continuar, Abril. Bueno, ya que entramos al mensaje o al tipo de mensaje estructurado, entonces, ¿qué podría caracterizar al mensaje político durante un proceso electoral? Mira, bueno, aquí ya hablaría específicamente de tres tipos de comunicación. Lo que es el mensaje institucional, porque hay que recordar que el político tiene que ser institucional. No puede decir yo creo, yo pienso, yo digo, si antes no tienes un fundamento. Usualmente sabemos que el lenguaje político siempre es muy propio, ¿no? Inclusive a veces se hablan de frases muy rebuscadas, como el federalismo, la política, la sociedad y bla, bla, bla. Y ese discurso político que ya está muy agotado, ya está muy quemado. Pero la institucionalidad siempre va a ayudar a no cometer errores. Ahora bien, veámoslo desde la parte estratégica. ¿Por qué conviene ser institucional? Porque al ser institucional, si tú eres señalado como candidato, tú puedes decir, mira, si para eso está, no sé, el órgano superior de fiscalización o está la procuraduría, no sé cómo le llaman en su país, luego me disculpen si de repente menciono instituciones que a lo mejor allá ni existen, pero o a lo mejor existen y tienen otro nombre, ¿no? El Ministerio de Justicia, vamos a llamarle así, o de Seguridad, tú como candidato puedes decir, mira, pues que sea la institución la que se dedique a investigar. Aquí, fíjate cómo respondes sin aceptar y sin rechazar. Entonces, esto es comunicación y esto es estrategia política, ¿no? Es una comunicación, la institucional. Pero también está el otro tipo de comunicación que es la comercial, la que va a vender. Cuando ya se diseña todo un proceso, todo un plan estratégico de comunicación, pues hay que salir a vender al candidato. Y el candidato tiene que defender de 3 a 5 puntos de lo que va a ser la prioridad en su gobierno. Porque pues no nada más podemos llegar prometiendo, tenemos que llegar fundamentándonos, ¿no? Porque es muy fácil hablar y yo creo que eso lo hemos visto todos, que de repente agua para todos, apoyo económico para todos. Sí, pero ahí me estás hablando de algo muy generalizado, cuando a lo mejor el tema del agua tiene que ver con comités municipales, ¿no? O estatales o federales, o quién entuba el agua, ¿no? Porque el agua, pues ya lo decía un gobernador aquí en México, dice, Dios nos da el agua, pero Él no la entuba, ¿no? Entonces, ¿qué implica entubarla? Pues inversiones también muy grandes, económicas, pues para llevar el agua a las comunidades donde todavía no hay agua. Entonces, la parte comercial hay que, aparte de ser institucional, viene la parte comercial, donde ahí sí podemos explayarnos, ¿no? De decir, mira, si votas por mí, mi plan de trabajo va a ser el siguiente y lo haremos en la primera etapa, vamos a buscar que llegue el agua, pero tenemos que negociar con las diferentes regiones o sea, mi plan ya está para que tú tengas agua. Por eso tienes que votar por mí, ¿no? O sea, ese sería como que el mensaje, obviamente en otras palabras. Eso es vender, eso es la comunicación comercial. Y finalmente, ahora sí, viene la exponencial, que más adelante o en los siguientes días van a tener justamente lo que es el marketing político. Las redes sociales, ¿no? ¿Cuál es el papel que juegan? Bueno, para nosotros al final del día son una herramienta, porque tenemos que homologar el mensaje institucional, el mensaje comercial y, por supuesto, el exponencial. ¿Cómo te voy a aparecer cuando abras tu Facebook, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo voy a aparecer cuando abras tu Twitter
o cuando abras tu Instagram o en los grupos que se generan de Facebook y diferentes plataformas sociales, ¿cómo voy a aparecer vendiendo mi mensaje? Todo eso se tiene que estructurar, pero, reitero, no puedes hacer una campaña si antes no tienes un plan atrás de comunicación, porque las redes sociales pueden ser maravillosas, pero también, y yo que trato los temas de reputación corporativa, sé que en cuestión de segundos, si cometes un error, las redes te pueden aniquilar en segundos y en días tu reputación puede estar por los suelos, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los tres puntos importantes que caracterizan el mensaje político durante un proceso electoral. Una consulta, ¿no? Como digo que los tres tipos sería institucional acerca de los que para no cometer errores, el comercial a la venta y lo exponencial a las redes sociales. ¿Cuál de estos tres podría decirme que es el más importante o los tres es la base fundamental para cualquier mensaje político? Mira, los tres son importantes, pero evidentemente el institucional siempre va a ser el más importante. La razón es sencilla, tienes que sustentar todo en hechos, ¿no? Entonces, el mensaje institucional, yo no puedo decir yo soy un experto cuando a lo mejor nunca he tratado un tema, ¿no? O sea, imagínate que yo dijera, yo te resuelvo tu reputación corporativa. Ok, Marco, dime cuántos proyectos has resuelto de reputación. No tengo. Entonces, ¿cómo quieres resolver un problema que no has resuelto? O alguien un día me dijo, ¿por qué buscas lo que no has perdido, no? O sea, son varios factores, pero el institucional es la base. Después ya viene el comercial. Ok, ya tengo el mensaje institucional. Ahora, el comercial, lo que hablábamos hace unos instantes, identificar los nichos. ¿Cómo le voy a hablar a la iniciativa privada? ¿Cómo le voy a hablar a los catedráticos, a los estudiosos? ¿Cómo le voy a hablar a los jóvenes? ¿Cómo le voy a hablar a las personas de la tercera edad? ¿Mi mensaje va a ser populista? ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser estratégico? ¿Va a ser empresarial? Vaya, aquí todo es importante. Y finalmente, el exponencial, cómo llego, cómo aparezco, qué mensaje te doy, todo breve, sí, pero todo tiene un fundamento que es el institucional. Bueno, entonces, muchas gracias. Continúa con la siguiente pregunta. Ya que empezamos a abarcar esto de, bueno, lo que nos estaba comentando, quería saber cuál es el peso de la opinión pública durante el proceso electoral. Mira, aquí llegamos, yo diría, a lo que es el meollo del asunto, ¿no? El peso de la opinión pública te puede llevar a los cielos o te puede aniquilar en segundos. Si la opinión pública es negativa, tus probabilidades de ganar son nulas, ¿no? Pero imagínate, no entraré en temas políticos propiamente de Bolivia. Prefiero hablar de otros países, por ejemplo, lo que ocurre en Brasil con el presidente Lula da Silva, bueno, el expresidente Lula da Silva, y también con el actual presidente que es Bolsonaro, ¿no? Todo esto yo lo resumiría en una sola palabra: logística. La logística aquí va a determinar el peso de la opinión pública. Porque, mira, yo que he tratado y tengo 17 años trabajando el tema de reputación corporativa, para una empresa específicamente, no se puede hablar de cometer errores porque yo ya te lo digo, si una empresa pierde la reputación por la razón que sea, mientras sea señalada y su prestigio, su reputación, su imagen y su credibilidad esté en duda, le va a tomar entre 5 y 10 años recuperar esa reputación. Esto nosotros ya lo tenemos perfectamente evaluado, siempre y cuando haya acciones para mitigar la crisis, porque te puede seguir años. Hay empresas que prefieren guardar silencio ante una crisis y entonces pierden. Inclusive hemos hablado, y en la sesión que en su momento tuve oportunidad también de compartir aquí con la Fundación Internacionalista de Bolivia, decía que hay empresas que han quebrado
porque su reputación se fue a los suelos, ¿no? Porque fueron señalados y no hubo acciones. Ahora bien, en temas de opinión pública para un político, ahí cambia totalmente, porque si recordamos, el expresidente Lula da Silva fue presidente, termina su periodo y posteriormente señalado por enriquecimiento ilícito, entre muchas otras cosas, y se lo llevan a la cárcel, y después resulta que sale de la cárcel y sale más fortalecido porque su reputación se fue a los suelos, pero a veces el ser víctima en términos políticos te puede ayudar muchísimo a que salgas nuevamente renovado como el ave fénix que son muchos políticos e irónicamente ganas la elección, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿cómo le hicieron? ¿Cómo una persona que fue señalada, que se demostraron en hechos y que además estuvo en la cárcel, logra salir, competir y ganar? ¿Cómo es posible eso? Bueno, reitero, logística. Porque mira, cuando se define un perfil y un personaje político y sabemos ahora sí que todo su esquema, lo que hacemos es diseñar todo un proceso logístico y estratégico, ¿no? De quiénes serán los contrapesos durante el proceso. Es decir, de todos los candidatos que están contendiendo, ¿cuáles nos pueden hacer contrapeso? Si a esto le agregamos los tres tipos de comunicación que hablaba, el institucional, el comercial y el exponencial, bueno, tenemos también aquí que hacer un análisis probable y posible, así como los mensajes de los adversarios. Porque, como decimos en México, ¿no? Pues podemos sacar nuestros trapitos al sol y decirle, tú eres un ladrón, tú eres esto, tú eres lo otro. Perfecto, eso ya lo tenemos contemplado. ¿Cómo respondemos a esos señalamientos? Si te das cuenta, la parte logística juega un papel fundamental porque nosotros tenemos que ver qué mensajes nos pueden dar nuestros opositores o incluidos los haters, ¿no? La gente que te odia por tu sola persona, los que no comparten tu ideología política, tus adversarios, los que tú quieras, todos aquellos a los que no les caes bien, ellos te van a generar mensajes. Nosotros no nos preocupa eso. Lo que nos ocupa es cómo te vamos a responder, cómo el candidato tiene que responder ante esos señalamientos. Y ahora bien, ¿de qué depende la logística? ¿De qué depende el peso en la opinión pública? Pues es muy sencillo. De qué tan estructurado y convincente sea el mensaje. Cuando desarrollas toda una estrategia de comunicación y donde antepones todos los escenarios probables y posibles, te da herramientas suficientes para decir, este va a ser tu mensaje. Y pase lo que pase, vas a defender este mensaje. Cuando estás aguerrido a ese mensaje, y yo creo que lo hemos visto, es cuando terminas convenciendo, a pesar de las situaciones, ¿no? Y yo te lo digo porque esto lo trabajamos. En México, bueno, tenemos políticos por doquier. Y entonces tenemos que trabajar con estas herramientas. Ahora bien, y esto es bien importante, ¿no? Algunos dirán, oye, es que tú como agencia pues estás lucrando. Permíteme. Antes de que me señalen, antes de que me digan que soy una persona no ética, pues al final del día somos una empresa y necesitamos producir. Como persona especialista en crisis de reputación, nosotros como agencia somos abogados a veces del diablo. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a recuperar la reputación perdida de aquellas empresas que han sido señaladas, que han sido marcadas por diferentes acciones y nuestra labor es resolver y ayudarles a cambiar la percepción mediante estrategias que nos ayuden a revertir ese problema por el cual nos están señalando. Y yo digo nuestro, porque al final del día nosotros tenemos que ponernos la camiseta de la empresa, por algo nos está pagando. Y en los políticos ocurre lo mismo.
Finalmente es un cliente, a eso nos dedicamos, a resolver problemas, y por esta razón nosotros trabajamos todo lo que es el ámbito de la comunicación. Por eso hablar a veces de estos temas son como que temas muy espinosos por la misma situación de que a algunos no les gusta, a otros por indiferencia, a otros porque simple y sencillamente no les apasionan estos temas. Y bueno, pues esa es parte de todo lo que es este trabajo. Pero esencialmente, ahí es donde te digo, la logística determina el peso de la opinión pública. Y un personaje señalado puede inclusive ganar. Entonces se podría decir que si tenemos una buena logística, la opinión del público va a ser positiva. Si estructuras un mensaje, y como lo comenté, si es convincente, si está estructurado, donde admite ciertas cosas, pero estás convencido de que vas a cambiarlo, sí, puedes cambiar percepciones, invariablemente. Súper, perfecto. Entonces, ¿podemos continuar a abrir? Ya que estamos igual, ¿no? Hablando sobre las propuestas, la opinión pública, como dijo, puede variar, ¿no? Y cuando es negativa, en este sentido, ¿se podría corregir la estrategia o es posible hacerlo? Por supuesto. Cuando cuando se estructura la comunicación para un proceso electoral, sabemos que van a sacar todo lo negativo, porque la oposición a eso se dedica, ¿no? Se dedica a señalar, a criticar, mira lo que hiciste en tu gestión pasada o lo que no hiciste, y te lo restregan en la cara una y otra vez, y mira, eres fulano, sultano, corrupto. Ok, perfecto. ¿Podemos cambiar la percepción? Sí. ¿A través de qué? De hechos. Porque no puedes convencer al electorado solo con palabras. Necesitas que tu oratoria en la política esté muy centrada a un proyecto de nación. Reitero, cuando ya traes un proyecto para los empresarios y les dices, mira, no, durante mi gestión, si yo llego, no voy a subir impuestos y voy a promover la inversión extranjera y vamos a generar empleos. Mi objetivo es que en el primer año se logre tanto por ciento, en el segundo podamos llegar a tanto, en el tercero tanto, pero no vamos a incrementar los impuestos o a lo mejor temas propiamente, ya dependerá de cada país cuál sea la prioridad, pero yo creo que el más importante es el que a todos nos aqueja, la seguridad, ¿no? Seguridad pública de que pues yo quiero vivir tranquilo, que hoy día ya no es tan sencillo comprarse no sé, alguna alhaja, algo de oro, porque pues ni siquiera lo puedes lucir, simple y sencillamente pues queda ahí guardado, ¿no? Porque tanta es la inseguridad. Entonces, todo este tipo de prioridades de cada candidato, pues obviamente tiene que estructurarlo. Y cuando es convincente y tú dices, como electorado, dices, oye, pues este personaje, pese a que es señalado, su proyecto es convincente, o sea, me convence. Pero ojo, una cosa es ser populista y otra cosa es ser estratega. Y me explico más, me explico mejor. Populista es, si votas por mí, yo te prometo tal, 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 ¿no? Y es más, ¿ya les dieron su despensa? Sí, ¿ya les dieron su apoyo? Sí, perfecto. Eso es ser populista. Pero cuando tú hablas de un plan estratégico en determinado tiempo, cuando manejas cifras específicas, entonces, bueno, eso para los diferentes nichos a los cuales te vas a dirigir, pues obviamente habrá algunos que por su naturaleza sean importantes. Ahora bien, hay una parte importante que se da mucho en los políticos. Cuando tú hablas, por ejemplo, de ciertas promesas, debes tener la capacidad de cumplirlas. Por eso comenté al inicio, hay políticos que pasan sin pena ni gloria. Porque ¿qué hicieron? ¿Quién sabe? Pero estuvieron de tal periodo a tal periodo. Entonces, eso quiere decir que no traían un plan. Y son otros factores los que influyen también a la hora
de convencer al electorado, porque si todos los candidatos son malos o están señalados, pues a ti como ciudadano, ¿qué te queda? Dices, pues voy a elegir de los peores, el menos malo. Entonces también ahí caemos en varias situaciones no deseadas, porque al final del día dices, pues es que ni a cuál irle, ¿no? O sea, todos están señalados, todos tienen cola que le pisen y pues no, o sea, no se puede hacer eso. Pero al final tienes que elegir. Y cuando un candidato gana es porque trae un proyecto. Cuando no lo trae, pues bueno, puedes puede ser víctima de las circunstancias, porque así ha habido políticos que ganaron porque pues eran los menos peores, pero no traían un proyecto. Pero cuando traes un candidato que tiene carisma, que tiene un plan, por supuesto que son los que llegan y a veces arrasan en las elecciones, ¿no? Que también hay factores que si el candidato principal, hablando del que es candidato a la República, a dirigir el país, pues obviamente como consecuencia, las elecciones para los municipios, para los congresos, pues se ven homologados por ser del mismo partido, ¿no? Pero estoy hablando de aquí ya de toda una estrategia de comunicación. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí es posible cambiar percepciones, ¿no? Sí es posible hacerlo. Perfecto. También se podría aportar, ¿no? Desde un punto de vista de como estudiante, al momento de escoger ya sea la persona que se va a postular, eh, nosotros más que todo no nos vamos, sino por el sentido de lo que nos puede dar, ¿verdad? En el sentido de que como estudiantes, digamos, nos dicen, bueno, te voy a regalar un lápiz, vota por mí. Y eso creo que a algunos de nosotros es, bueno, por el lápiz voy a votar. Pero también, ¿no? Hay hechos, como usted dijo, ¿no? Un hecho vale más que 1000 palabras. Así es. Sí, mira, todo al final, yo aquí les diría, y como recomendación para ustedes, los chavales, ¿no? Que pues están en esta etapa formativa y que se van a incorporar al mundo laboral, pues también que sepan que se tienen que involúcrense al 100%, porque en los procesos, no digo que se involucren en la política, hablo de que se involucren en los procesos y tengan voz y voto y también tengan la capacidad de reclamar, ¿no? Ahora con estas herramientas que yo les doy, simplemente de, oye, dime cuál es tu plan, cuál es tu proyecto. Hoy te puedo asegurar y además de que sea un objetivo, cambiarte la percepción de cuál es el candidato. Y si el candidato no sabe responderte, pues ¿qué crees? No es el ideal. ¿Por qué? Porque no trae un proyecto, es simple, ¿no? Entonces, estos temas que te estoy dando de, a ver, dime cuál es tu mensaje, yo quiero saber cuál es tu prioridad, en qué te vas a enfocar, y que te diga, yo te prometo que no traes nada en realidad, ¿no? Entonces, eso es lo importante de involucrarse en la política, de ser conscientes de que aquel candidato que no trae un proyecto no es el ideal para dirigir, y peor si es un país, ¿no? Entonces, eso es lo importante de poder conocer la comunicación en la política. Muchas gracias. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Ah, listo, muchas gracias, Abril. Ahora que mencionaba la comunicación, Marco Antonio, tenemos como que antecedentes, más que todo en América Latina, de que hay bastantes conflictos, incluso golpes de Estado. Desde tu perspectiva, ¿en qué momento falló la comunicación ahí? Uy, mira, yo creo que se falla cuando no se tiene palabra. Por ejemplo, tú votas por un candidato, el que tú quieras, pero al final te dice, ¿sabes qué? Te voy a subir los impuestos. Y tú dices, oye, espérame, en eso no quedamos. Entonces se traiciona la confianza. Si a los nichos de mercado a los que te dirigiste
les prometiste a los empresarios que no ibas a subir los impuestos y al final terminas incrementándolos, pues el sentido común dice que va a generar conflictos. Y los conflictos, los golpes de Estado que se han dado han sido por eso. O sea, no es desconocido que el descontento social, hoy a través de las redes podemos saber qué ocurre en Bolivia y qué ocurre en México, ¿no? Y en tiempo real, porque realmente es eso. Yo aquí lo que te diría es que los golpes de Estado son resultados de malas decisiones, de no consensuar, ¿no? Porque cuando te conflictúas con tus adversarios, pues te vas quedando solo. Y eso es lo que ha ocurrido. Cuando un presidente de la República se queda solo, pues viene el golpe de Estado, porque hay que sacarlo, ¿no? Y también tienen, deben de tener estas personas, bueno, sobre todo los candidatos, deben de enfocarse específicamente a negociar, porque la persuasión, la negociación es una parte fundamental de este proceso que es la comunicación política. Los golpes de Estado son resultados de eso, de una falta de comunicación que nunca hubo, falta de promesas cumplidas y finalmente de no saber negociar. Entonces, se podría decir que no ha sido tanto un tema de comunicación, sino más que todo falta de palabra, como usted dice, más que todo no cumplir lo que se promete. Sí, o sea, por eso decía, la visceralidad que puede tener un candidato puede afectar todo un proceso. Por eso cuando se elige un candidato, pues se tiene que, o sea, esto no es improvisado. Se viene trabajando de mucho tiempo porque hay que estructurar mensajes. Entonces, cuando es un buen candidato, se pueden hacer muchísimas cosas y yo creo que es algo importante cuando se sigue al pie de la letra. Esto es como el medicamento. Cada 8 horas hay que tomar esto y procura no comer esto. Si no lo cumples, pues bueno, hay consecuencias, evidentemente. Es una lección, creo, muy importante para todos, que sí tenemos que aprender a cumplir nuestra palabra. ¿Podemos continuar, Abril? Bueno, otra consulta sería, una vez ganado el proceso electoral, ¿la comunicación sigue siendo la misma? Y si hay cambios, ¿en qué cambiaría? Mira, la comunicación sí, evidentemente tiene que ir a la par de lo que se prometió, porque eso es lo que te va a juzgar. La historia te va a juzgar por tus acciones como candidato y como servidor público que llegaste a un cargo. El peso de la opinión pública va a depender de tus acciones. Porque si ya llegaste a presidente de la República, pues ahora lo que te queda es que los que vienen atrás pues lleguen mejor posicionados. ¿Y de qué va a depender? Pues de tus acciones, ya como presidente en este caso, o como gobernador, o como alcalde municipal. Entonces, eso es justamente de lo que se trata, cumplir, como comentaba Franco, la palabra, porque eso es algo que honra a la persona, pero también recordemos que, o sea, hablar de comunicación es una, pero otras son las negociaciones, ¿no? También hay que saber estructurar un mensaje de comunicación para tus adversarios, para los que te van a criticar, para la oposición. También hay que entrar en temas ahí de negociación, de estructurar mensajes, de saber atenderlos, porque estamos hablando de reputación y de negociación. Entonces, todos estos factores, pues, invariablemente tienen que darse siguiendo la línea la cual te llevó como candidato y que te hizo ganar. Entonces, hay que honrar la palabra, sí, y la comunicación no tiene por qué cambiar. Al contrario, debe de mejorar. Si ya como autoridad tienes que estar abierto a todos, porque ya no gobiernas para tu partido político, hoy gobiernas para un país tan diverso, tan lleno de cultura, de grupos, de lo que tú quieras, ¿no? Entonces, es ahí donde viene la parte más importante, que es que la comunicación debe mejorarse ya siendo una autoridad. Gracias. Entonces,
quedar claro que siempre hay que cumplir con nuestra palabra y sobre todo el mejoramiento de nuestra comunicación. Podemos seguir, Franco, con la siguiente pregunta. Listo, muchas gracias, Abel. Entonces, ¿qué reflexiones podemos analizar en los temas de opinión pública en los procesos electorales? Mencionabas que ahí la logística es muy importante para manejar lo que es la opinión pública, pero ¿qué podemos reflexionar de acuerdo a eso, no? Mira, me quedo con una reflexión muy importante de que la comunicación es un proceso holístico, ¿no? Es un proceso que te puede dar muchísima credibilidad como personaje público que aspira a un cargo público, siempre y cuando sepas emplearla. La opinión pública puede ser positiva, pero cuando tus antecedentes te ayudan. Cuando no, es complejo, pero reitero, se puede mejorar la percepción y sin embargo, hay que saber desempeñarse impecablemente durante ese proceso. Porque cuando hablamos de comunicación política, mira que yo creo que una de las áreas de las ciencias de la comunicación que es de las más difíciles de tratar, porque estamos hablando de percepción. Si tú quieres hablar de política, pues ya será desde tu ámbito de cómo percibes, de afiliación política o bien de rechazo político. Entonces, aquí cada quien va a interpretar la política de diferente forma. Y ese es el problema, que todos tenemos percepciones distintas, pero entonces, cuando hablamos de que es un proceso holístico, es decir, que abarca un todo, porque hablamos de 1000 cosas en temas de política, pues hay que saber estructurar los mensajes. Y eso yo creo que es lo más importante. También diría que la comunicación es el arte de negociar. En la comunicación política y para influir en la opinión pública, tienes que saber negociar, tienes que ser persuasivo, tienes que saber cómo vas a estructurar tu mensaje y cuidar mucho tus palabras. Mi reflexión es que, y yo la cerraría en un solo tema, que es la comunicación política, yo diría que es el arte de negociar, es el arte de poder interactuar con tus audiencias, ser convincente en todo lo que tú estás haciendo, porque al final del día aspiras a un cargo público y la gente te da la alta responsabilidad, aunque algunos al final del día no la entienden así, pero ser representante político de alguna región o de un país, pues siempre va a ser algo muy importante que tenemos que saber tratar, porque estamos hablando de que creas reputación. Y cuando creas reputación, tienes que ser lo suficientemente capaz de responder por tus acciones buenas y también las malas. Yo me quedaría con eso y finalmente pues invitarles a que la política es tan maravillosa, es tan extraordinaria porque en la política se crea todo, se crean leyes, se crean políticas públicas. El problema es cuando se politiza la política. Muchas gracias, Marco Antonio. Gracias a ustedes. Excelente noche, ha sido realmente una noche apasionante que hemos estado siguiendo palabra tras palabra todo lo que se ha conversado en esta noche. Muchísimas gracias, estimado Marco, Franco, Abril. Ahora vamos a pasar a las consultas por parte del público. Ahí tenemos una consulta de Noelia Rivera y me parece muy interesante esta consulta que nos dice cuál fue la experiencia más desafiante que tuvo durante una campaña en relación a la coherencia entre lo que es el mensaje que trabajaba y lo que verdaderamente transmitía el candidato, estimado Marco. Uy, mira, yo creo que de todos, no voy a decir nombres, porque no sería, eso sí no sería ético, pero el tener que condicionar al candidato en que o hacía lo que nosotros habíamos trabajado o dejábamos de trabajar con él. Porque cuando te hablo de viralidad, de visceralidad, es porque era un personaje que hablaba de más y se le iban, y yo te prometo, no, espérame, no se puede hacer eso. Y eso era reunión tras reunión, estar corrigiendo.
hasta que llegó el momento en que tuvimos que decirles, o sigues nuestros lineamientos o dejamos de trabajar contigo, ¿no? Entonces, eso es desafiante, porque recordemos que a veces el candidato se apasiona, ¿no? Y quiere llevar, pues, su estilo, pero también el estilo, pues, se afecta. Entonces, hay muchos factores que influyen y cada proceso electoral es distinto. No siempre trabajamos con políticos, nosotros trabajamos más con empresas, pero cuando hay que trabajar con políticos, pues también tenemos nosotros que ser muy selectivos porque a veces no hay manera de ayudarles. En verdad, traen un historial terrible que dices, pues mira, la verdad es que no podemos, no te podemos ayudar en esto. Y esto es un tema ético, en verdad, porque aquí puede salir salpicado. Entonces, también es una ventaja para nosotros, elegir con quién sí trabajamos y con quién no. ¿Es desafiante? Sí. Trabajar la política, sí, es muy desafiante y demanda muchísimo tiempo porque hay que estar sentados, llevar horas y horas, analizar, hablar ante los medios. Si la persona de repente no tiene experiencia en medios de comunicación, que se dan los casos, pues también ese es un problema, porque no sabe dirigirse a las cámaras, porque no sabe lo que es el lenguaje verbal y no verbal, el lenguaje corporal, ¿no? Si yo te hablo directo así, o sea, estoy intencionando y puedo llegarte a tocar fibras sensibles, pero cuando estoy así como que, pues yo creo que si trabajamos juntos vamos a lograr mucho. O sea, vaya, o sea, son muchos factores y todo representa un desafío. Así que la política es bonita, sí, es desafiante muchísimo y cada proceso electoral siempre nos da sorpresas. Así que no sabría decir si ha sido ya uno de los más desafiantes o todavía vienen otros, ¿no? Porque cuando crees que lo habías visto todo, resulta que no. Así es, excelente, pues una respuesta muy, muy clara, muy precisa y yo creo que ha absuelto la consulta que nos tenía Noelia. Bueno, entonces con esto vamos cerrando ya esta gran noche, como decía, ha sido una noche apasionante, una noche de grandes, grandes conocimientos por parte de nuestro experto, Marco, que nos está acompañando, Marco Antonio Vázquez, que nos está acompañando desde México, desde la Ciudad de México, desde el Distrito Federal. Ahora vamos a pasar a dar también el agradecimiento a nuestros entrevistadores de lujo que hemos tenido en esta primera noche, en este primer día de nuestro curso de Comunicación Estratégica Política, Comunicación Estratégica Electoral. Ahí vamos a dar, en primer lugar, vamos a dar el agradecimiento a Abril. Abril, muchísimas gracias, Abril Núñez Daza, que nos está acompañando hoy en el primer día. Muchísimas gracias, estimada Abril, y pues esperemos tenerla pronto en un siguiente programa. Muchas gracias, licenciada Romina. No, nos llevamos, ¿no?, una buena experiencia y sobre todo de haber hablado del tema en nuestra jornada número 1 sobre el análisis del entorno y también, ¿no?, invitarlos el día miércoles y viernes a seguir viendo las siguientes entrevistas. Excelente, muchísimas gracias, querida Abril. También tenemos que agradecer a nuestro otro entrevistador de lujo que nos está acompañando en esta primera noche. Muchísimas gracias, Franco Espada Espinosa, nos está acompañando como entrevistador desde la ciudad de Sucre, capital de Bolivia. Primeramente, agradecer a toda la audiencia presente, agradecerle a usted, licenciada, por tan bella exposición. Y bueno, quedarme con algo que bueno, se quedó bien grabado, es que cumplir la palabra, ¿no? Si podemos decir algo y poder cumplir nuestra palabra, entonces vamos a llegar lejos. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, Franco, y esperemos que sea también hasta dentro de muy poquito en los siguientes programas. Ahora sí, vamos a dar el agradecimiento total, un agradecimiento de corazón a nuestro experto, Marco Antonio Vázquez. Muchísimas gracias por todo el conocimiento transmitido en esta noche. Desde la Fundación Internacionalista de Bolivia y desde todos los seguidores de toda Latinoamérica, pues le damos las gracias por esta gran noche. Muchísimas gracias pues a todos ustedes por la invitación y pues nada, a la Fundación Internacionalista de Bolivia por permitirme compartir algo de la experiencia. Espero haya sido enriquecedora para todos. Ojalá hayan tomado reflexiones de estos temas que son tan apasionantes y a veces tan complejos, pero bueno, alguien los tiene que atender. Así que yo encantado y mi agradecimiento profundo. Y pues nada, simplemente decirles que pues yo aprecio en verdad esta invitación, agradezco a su presidenta
Jessica, por esta invitación y porque es ya la tercera ocasión que participo, así que yo encantado y un abrazo desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a ir cerrando esta gran noche, este es nuestro día número 1, en el cual hemos hablado acerca del análisis del entorno, opinión pública y sistemas electorales. Nuevamente, gracias a nuestro gran experto Marco Antonio Vázquez desde la Ciudad de México. Vamos a ir finalizando el programa agradeciendo en primer lugar a la Fundación Internacionalista de Bolivia por llevar ante ustedes todos estos cursos gratuitos con certificación, pues que hacen y democratizan la educación, como siempre decimos. La democratización de la educación está ahí y está en las manos, y gracias a instituciones como la Fundación Internacionalista de Bolivia. También vamos a agradecer a nuestros aliados estratégicos, como son el Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de Sucre, AGLOS, Agencia Global de Seguridad, de Servicios de Seguridad, a OISCOT, del Observatorio Internacional de Seguridad, Crimen Organizado y Terrorismo, a la Red Mundial de Jóvenes Políticos Chuquisaca, a la Red Mundial de Jóvenes Políticos Oruro, Acción Juvenil Mundial Chuquisaca y Soberana Orden Hospitalaria de la Victoria. También agradecemos a los auspiciadores, Agencia de Relaciones Públicas, Angar Consulting, también a Free Travel Group y Group Travel. También pues vamos a agradecer a nuestros aliados estratégicos, como son la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, junto a sus 4 carreras, la carrera de Economía, la carrera de Administración de Empresas, la carrera de Ingeniería Comercial y la carrera de Gerencia y Administración Pública. Además, también nuestro agradecimiento a la carrera de Comercio Exterior y Aduanas. Agradecemos el streaming de IMD y, como nos mencionaba nuestra querida Abril, pues los esperamos y los invitamos a todos ustedes a que nos sigan en el día número 2, que viene siendo el día miércoles a las 20 horas en punto. Vamos a estar junto a Enrique Key, este experto desde Bolivia, que nos va a estar hablando un poquito acerca de lo que es el marketing político y la gestión social de la imagen política. Así que los invitamos a seguirnos durante toda la semana en estas nuestras 3 sesiones y continuar junto a nosotros y junto a la Fundación Internacionalista de Bolivia, junto a la certificación también de todos estos cursos. Pues para mí ha sido un placer acompañarlos esta noche. Romina Daza Ramos les saluda desde Sucre, la capital de Bolivia. Un abrazo a todos ustedes que nos han seguido esta noche. Cariños y pues agradecimiento desde el fondo del corazón. Muchísimas gracias y que sea hasta una siguiente oportunidad. Permiso. And when stars are in light,